Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la exposición, al mensaje de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Estamos con el mensaje número 7 de la serie El camino hacia una adoración profunda. Hoy traigo el tema El hábitat del adorador como parte de esta serie. Estamos aprendiendo cómo tener una intimidad profunda con el Padre, con Jehová de los ejércitos. Y hoy vamos a hablar sobre el hábitat del adorador, el reposo. Antes quiero hacer una recapitulación breve de lo que hemos estado enseñando en esta serie. Hasta ahora hemos enseñado dos maneras o dos formas de adorar. La primera, por medio de la contemplación. La segunda manera, por medio del disfrute. Y hemos enseñado también tres técnicas de adoración. Primero, por medio de palabras propias. Segundo, por medio de cantos. Tercero, por medio de meditación en salmos. Y también hemos hablado sobre diversos aspectos de la adoración, como por ejemplo todas aquellas cosas que no se deben hacer en la adoración. Hablamos sobre 7 cosas que se deben hacer para glorificar a Dios, que es el objetivo cuando adoramos. Hablamos también sobre lo que es la adoración profana y cómo muchos cristianos cuando adoran lo hacen de esa manera. Hablamos sobre la adoración pura, que es la adoración que debemos desarrollar, es decir, una adoración genuina. Y estuvimos viendo cómo desarrollar nosotros una vida de adoración pura. Hablamos sobre combatir o bregar con los distractores de la adoración, cómo los distractores de la adoración nos atacan, sobre todo al principio, en la primera fase, por así decirlo, cuando entramos en una adoración profunda. Cómo entonces bregar con ellos, cómo combatir estos distractores de la adoración, estuvimos también hablándolo en uno de nuestros mensajes pasados. Y también estuvimos compartiendo varios principios que rigen una correcta adoración. Así que tenemos suficiente material, bastante material para que usted esté ya implementando una adoración profunda, que usted ya esté en el camino hacia una adoración de intimidad. Será bueno que usted comparta entre ustedes, los que son miembros de nuestra iglesia, cómo va, o con los líderes, cómo va usted en este proceso de la adoración profunda, por qué etapa va, cuál es la situación en la cual se enfrenta. Y me puede también compartir conmigo, con el pastor. Puede usted también enviarme algún comentario y decir: pastor, tengo este problema cuando entro en adoración. Fíjese que me está pasando esto, esto y esto. Para yo poder ayudarlo, para que usted evolucione en este camino, en esta transición de ir de una adoración que tal vez ha sido pobre, ha sido tal vez profana, a una adoración profunda. Es todo un camino. Por eso esta serie se llama El camino hacia una adoración profunda. No es algo que vamos a tener éxito, por así decirlo, al instante, sino que es un proceso, es un trato también de parte de Dios con cada uno de nosotros hasta alcanzar el nivel que Dios quiere que alcancemos en una adoración que fluya en la intimidad con Dios como Él quiere. Hoy vamos a hablar sobre el reposo del adorador. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Y hay dos perfiles cuando hablamos del reposo.
Está el perfil de cuando el adorador tiene que estar en reposo y el perfil cuando en adoración se entra en un reposo de adoración. Son dos perfiles, el reposo del adorador y el reposo como forma de adoración. Entonces sería una tercera forma de adoración, la cual les voy a tener que enseñar más adelante, porque he enseñado dos formas de adoración. Recuerde bien, la primera la contemplación, la segunda el disfrute y la tercera forma de adoración el reposo. Eso lo hablaré en otro momento, en otro mensaje de esta serie. Hoy vamos a tratar el primer perfil del reposo, que es el reposo del adorador. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vean ustedes que este versículo dice que por ninguna razón estemos afanados. Y cuando dice que no estemos afanados, es que no estemos preocupados, que no estemos ansiosos, que no estemos estresados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Hay que darle gracias a Dios, hay que estar contento, y aún a pesar de las circunstancias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, todo razonamiento, aunque tú lo veas difícil, en otras palabras, aunque humanamente no parezca que haya una salida, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y cuando dice que guardará nuestros corazones, guardará nuestras emociones, nuestros sentimientos y vuestros pensamientos, la mente, en Cristo Jesús. Excelente versículo, y esto es de lo que vamos a tratar hoy. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesucristo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Dios quiere que tú le des la ansiedad, que tú descargues tu ansiedad para que Él entonces se encargue de ti. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que llegar al Señor para encontrar reposo, para encontrar descanso. Lucas capítulo 12, versículo 29. Dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué le dice aquí Lucas? Perdón, el Evangelio de Lucas dice que Jesús dijo que vosotros no os preocupéis. ¿Por qué dice vosotros? Porque los otros sí se preocupaban. ¿Y quiénes eran estos que no se tenían que preocupar? Los que confían en el Señor. Ustedes no se preocupen. No de lo que han de comer, ni lo que han de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque vuestro Padre que está en los cielos tiene cuidado. Él se encargará de resolver las cosas. Así que el adorador en espíritu y en verdad es una persona que vive en el reposo de Dios. Ese es su hábitat. Por eso el título de este mensaje: el hábitat del adorador, el reposo. El adorador en espíritu y en verdad, vuelvo a repetir, vive en el reposo de Dios. Ese es su hábitat. Ese es su ambiente. Todo adorador en espíritu y en verdad
siempre estará reposado, siempre estará en paz, siempre estará calmado, siempre estará tranquilo. Una persona que no está en el reposo de Dios definitivamente no puede dar una adoración que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque está trayendo un espíritu incorrecto en la presencia de Dios. Cuando no se ha reposado en Dios, el alma está agitada y turbada. Estamos hablando del corazón, las emociones, los sentimientos. Estamos hablando de la mente, de los pensamientos, inclusive hasta de la voluntad. Todo el alma completa está turbada y está en agitación. También una persona así está afectado por los problemas, obviamente, por situaciones, por relaciones familiares, relaciones sentimentales, por falta de dinero, por compromisos con el mundo, y hay tantas otras razones. Esta persona tiene generalmente ansiedad, tiene afán, tiene estrés, ha entrado en el estrés, ha entrado en la angustia y algunos en la desesperación. O sea, una persona así, con un estado anímico tal cual, sin tener el alma en reposo, en descanso, no puede entrar en la presencia de Dios para ser aceptado por el Señor, porque anda cargado de espíritus y de emociones negativas. La persona tiene entonces que volver a recuperar su confianza en Dios porque la ha perdido. Una persona que está así ha perdido su confianza en Dios. Los problemas lo han consumido. La situación la ha agobiado a esta persona. Sus circunstancias adversas no la están dejando respirar. Así que está víctima y dueña de las circunstancias y los problemas y ha perdido definitivamente la fe, ha perdido la confianza en Dios. Claro, usted le pregunta a esta persona, ¿usted cree en Dios? Claro que sí cree en Dios, pero no es ese Dios el Dios que controla su vida, el Dios que le da la salida, el Dios de la esperanza, el Dios que abre las puertas. No, lo que está viendo no es a Dios, está viendo su circunstancia y su problema. Así que la persona tiene que volver a recuperar la confianza en Dios por medio del reposo. ¿Cómo se recupera? Reposando en Dios. Y esto debe ser una práctica constante, permanecer en el reposo de Dios. Esto debe ser una práctica constante, porque si no, no podemos ser los adoradores en espíritu y en verdad. No podemos desarrollar una vida de adoración profunda cuando tenemos un espíritu que se deja controlar emocionalmente por las circunstancias, por los problemas y las situaciones que le están ocurriendo en su familia, que le están pasando en este mundo. Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34:14. Así que demostramos que confiamos plenamente en Dios cuando vivimos reposados, en calma, en paz. ¿Cómo lograr esto cuando la vida se nos presenta con múltiples dificultades y retos? ¿Cómo lograr confiar en Dios y vivir en reposo? Bueno, tenemos que retornar a ese lugar, al lugar de paz. Tenemos que retornar al lugar de reposo constantemente. Vamos, los problemas no se van a acabar. No estamos hablando que Dios quite el problema, incluso. Puede ser que sea el propósito de Dios no quitar el problema, sino resolverlo. O sea, no hacer desaparecido el problema, sino que tú lo resuelvas con Él. Tú tienes que enfrentar la situación, tienes que echar fuera el temor, echar fuera el miedo
y enfrentar la situación. Entonces tienes que retornar al reposo constantemente. ¿La idea cuál es? La idea es que el cristiano mantenga su alma reposada todo el día, constantemente, para que tenga entonces el espíritu correcto para entrar en una adoración profunda. De otra manera va a ser muy difícil, porque la persona ha estado en su carne con sus emociones fuertes, activas, a flor de piel, emociones negativas, todas ellas, y esta persona ha estado sumamente afectada. Cuando quiere sacar el tiempo para adorar a Dios, según lo que hemos estado predicando, entonces esta persona va a comenzar a pedir perdón en ese momento, y en ese momento, apenas pidiendo perdón, entra a la presencia de Dios. Pero el resto del día estuvo dándole rienda suelta a todo su asunto emocional. Todo el día estuvo sin control, todo el día estuvo estresada, enojada, disgustada, todo el día estuvo mal. Entonces no puede, definitivamente que no puede, si no mantiene un espíritu de paz en su vida, si no tiene su alma reposada en Dios, no puede una persona que no está así, o que esté así, que esté fuera del reposo, no puede penetrar en la profundidad de una relación con Dios, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios de confusión, sino que pues el Señor que tenemos es un Dios de paz, y así lo dice en uno de los versículos que posiblemente estaremos leyendo más adelante. Pasos para retornar al reposo en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De cuáles son los pasos para retornar al reposo en Dios? Porque los problemas no van a desaparecer. Si los problemas no van a desaparecer y tampoco tú sigues siendo tú, o sea, tampoco tú eres de hierro, eres un ser humano, vas a ser afectado en algún momento por esto. Entonces, ¿cuáles son los pasos para retornar al reposo en Dios? Bueno, es una práctica, que es una práctica de todos los días. Primer punto, primer paso, detecta o identifica qué cosas te están quitando la paz o la tranquilidad. Tienes que detectar, tienes que fijarte, tienes que identificar, tienes que estar consciente de qué cosas te están quitando la paz o la tranquilidad. Te haz una lista de estas cosas y escríbelas. Escribe todas aquellas cosas que te están quitando la paz o la tranquilidad. Escribe todo. Haz una lista completa, que no te falte nada. Cualquier pequeña duda que tengas, que no sé si eso me está quitando la paz. Si no sabes que te está quitando la paz, ponla, porque sí te está quitando la paz. Porque tienes duda. En lo que sabes que no te está quitando la paz, no lo pongas, porque lo sabes que no te está quitando la paz. Haz una lista entonces de todas esas cosas y escríbelas. Después de hacer la lista, que en la lista pon un orden, ¿no? Pon 1. Este problema está quitando la paz y la tranquilidad, me está desesperando. 2, esta otra situación que tengo. 3, esta otra situación. No me extraña que lo que te esté quitando la paz sean como 10 cosas, 15 cosas o más. Sí, los seres humanos y el alma humana es complicada. ¿Qué más te puedo decir? Como el primer punto de detectar o identificar las cosas que te están alterando. Puede ser que, por ejemplo, te acabas de enojar por algo que sucedió. Tienes que anotar, me enojé por esto y por esto me está quitando la paz. Puede haber sido una discusión que tuviste eso, y te quitó la paz. Tal vez ya pasó, pero te quitó la paz. En ese momento te la quitó. Y ahora, si te quitó la paz, tú tal vez dices, no, es que ya estoy en paz. No. No. Si te afectó ya,
y no has hecho nada, simplemente has seguido hacia adelante como si no hubiese ocurrido, pero te afectó, significa que está en lo profundo de ti, que está guardado ahí, que está latente. Está latente ese tipo de emoción o experiencia. Así sucede con el estrés, ¿no? Te estresaste en la mañana, pero ya en la tarde no hubo estrés. Entonces, tú crees que ya no estás estresado. No, pero el estrés estuvo allí. Entonces el estrés sigue trabajando porque no se ha eliminado, no se ha sacado. Puede ser una mala noticia, por ejemplo, que hayas recibido de repente noticia de algún familiar o noticia de algún amigo o noticia del trabajo o noticia del estudio. Pudo haber sido, por ejemplo, una mala noticia como una nota mala que recibiste y que estás a punto de perder el curso o la materia. Eso te estresa y entras en preocupación. Puede ser el estrés ante un examen académico. Vas a ir a un examen y estás preocupado. O un examen médico también. Te van a hacer un examen y te preocupas. O te hicieron el examen y sigues preocupado por el resultado. Te está preocupando. Algo te está ocurriendo, no se lo dices a nadie, lo guardas en secreto y eso te está carcomiendo porque estás preocupado, estás preocupada. Puede ser mucho trabajo también, que entras en ansiedad, te saca de la paz. Recuerda que son todas aquellas cosas que te quitan la paz las que tienes que anotar. El corre agitadamente, el correr con prisa, de una manera agitada, eso también te quita la paz. O sea, ¿qué es lo que está haciendo que tú estés corriendo? El tiempo, te levantas tarde para ir al trabajo, comes rápidamente, corres para alcanzar el bus en carrera, porque no puedes llegar caminando, porque estás con contratiempo. Y así agarras un bus y después otro bus más. Y cuando llegas al trabajo, llegas cansado. Pero no solamente cansado físicamente, sino agitado emocionalmente. Entonces, eso también te está quitando la paz. Y así un sinnúmero de cosas. Así que hazte la lista completa de todas aquellas cosas que se están quitando la paz. Y como segundo paso, confronta cada una de esas cosas, una por una. Confronta cada una de esas cosas, una por una. Esto lo tienes que hacer tú. Todos los que son adoradores en Iglesia Mac tienen que hacer esto todos los días. Confronta una por una cada cosa. ¿Cómo vas a confrontar cada situación que te quita la paz? Bueno, veamos todo lo que vas a hacer. Tengo 6 puntos de lo que vas a hacer. Primero, entrega el problema o la situación a Dios. Eso que ya identificaste que te está quitando la paz. Entrega el problema o la situación a Dios. Dile, Señor, explica, esta es mi situación, este es mi problema, te lo entrego a ti. Despójate de él. Cuando tú no te despojas, tú estás cargando el problema, como si tuvieses una mochila, un peso que cargas. Entonces, quítate la mochila, quítate el peso y entrégaselo a Dios. Segundo punto, pide perdón por la emoción negativa. Es decir, pide perdón por la preocupación, por la ansiedad, pide perdón por el estrés, pide perdón por la emoción negativa que estás sintiendo. ¿Okay? Tercero, echa fuera el demonio y el espíritu inmundo correspondiente. Si, por ejemplo, estás afanado, tú sabes que es afán lo que tienes, entonces tú vas a echar fuera el demonio de afán. Pero también vas a echar el espíritu inmundo. Recuerda que son dos cosas diferentes. Yo lo he estado predicando y son dos cosas diferentes. Una cosa es el demonio y otra cosa es el espíritu inmundo. El espíritu inmundo es el espíritu carnal, un espíritu de la carne que existe. No solamente los demonios, sino también en la carne están los espíritus que la carne provoca, que la carne genera.
Entonces esos espíritus tienes que también echarlos fuera al abismo profundo, los dos. Cuarto punto, renuncia a la emoción negativa y entrégala a Dios. Tienes que renunciar a la emoción. Si era entonces el afán, entonces vas a renunciar. Yo renuncio al afán. Es decir, ya no vas a chinear el afán. Yo renuncio al afán y se le entrego a Dios. Le entrego el afán a Dios. ¿Ok? Si fuese preocupación, renuncio a la preocupación y le entrego esta preocupación de esta situación a Dios. ¿Ok? Es el punto 5. Pídele a Dios que desarraigue de tu corazón ese sentimiento. Pídele a Dios que desarraigue de tu corazón ese sentimiento. Vas a decir, Señor, quita de mi corazón la preocupación que estoy teniendo por este problema. Arráncalo en el nombre de Jesús. Sexto punto, respira profundo. Después de eso, respira profundo y descansa en Dios y hazlo varias veces. Respira profundo, una vez habiendo eso, y descansa en Dios. Descansa en Dios y hazlo por varios minutos. Hazlo varias veces. Y como punto 7 y último, recibe la paz de Dios. Yo recibo la paz. Ok, son 7 pasos para confrontar cada una de las emociones negativas que tuviste que te quitaron la paz, o los problemas, mejor dicho, ¿no? Son de los problemas que tuviste, más bien, porque cada problema te trajo emociones negativas. Y si te trajo emociones negativas, te trajo demonios también, porque abriste puertas, porque cada una de ellas son pecado. ¿Cuál es la necesidad de estar en el reposo de Dios? ¿Por qué es importante estar siempre en el reposo de Dios? Bueno, porque si no estás en el reposo de Dios, pierdes la fe. Se pierde la fe. Cuando hablamos de la fe, no es la convicción de que Dios existe, sino es la seguridad de confiar en Dios. Porque cuando permites la preocupación, permites el estrés, permites la ansiedad, estás desconfiando en Dios, estás cediendo, estás pasando de confiar a desconfiar en Dios, porque te estás fijando en el problema. Ya no ves a Dios como el que te resuelve el problema. Te estás saliendo del camino. Estás perdiendo la confianza en Él. ¿Por qué es importante mantenerte entonces en el reposo en Dios? Para no perder la confianza y la fe. Y por otro, porque es pecado. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces vas a tener tu día cuando haces estos 2 pasos, que es primero detectar o identificar las cosas que te están quitando la paz. Segundo, confrontar cada una de estas cosas. En la parte segunda hay 7 pasos. En esa parte segunda hay 7 pasos o 7 puntos. En el segundo paso de confrontar cada una de los problemas que te están quitando la paz, hay 7 pasos que te acabo de comentar que tienes que hacer con cada una de ellas. Cuando cumplas con todo, bueno, vas a tener un trabajo arduo, sí, definitivamente que sí, porque si vas a tener 10 o 15 problemas en el paso número 1, donde identificaste y detectaste las cosas que te están quitando la paz, vas a tener que trabajar al principio mucho, sí, definitivamente, para lograr tener el reposo en Dios. El adorador en espíritu y en verdad es una persona que se mantiene reposado en Dios. Estando ya reposado en Dios todo el día, estando practicando el retornar al reposo cada vez que tiene un problema, cada vez que tiene una situación que está enfrentando y se preocupó, salió de la paz, se le quitó la paz.
La paz siempre tiene que buscarla, es el centro del adorador, la paz, el centro, el adorador en sus emociones, lo que tiene que haber es mucha paz todo el día. En cuanto sale por un problema, se sale de esa paz por un problema que está teniendo. En ese momento, instantáneamente tiene que resolverlo, retornando al reposo en Dios con estos dos pasos, ya identificando el problema, ya te diste cuenta, y confrontando ese problema con los 7 puntos que les acabo de indicar. Entonces, una vez que resuelves, retornas a la paz, retornas al reposo en Dios y sigues en tu caminar diario. Vuelves a tener otra vez otro problema más en el día y otra vez vuelves nuevamente a retornar al reposo. Y así lo haces constantemente. Si estás conduciendo tu carro, acabas de salir del trabajo o vas a entrar a trabajar y hay mucho tránsito, hay mucho carro, mucho tráfico, y te está estresando la gran cantidad de carros y te estás desesperando por el tiempo que te queda y todo lo demás. Y por último, supiste que te desesperaste por las situaciones que viviste, llegaste cansado, no físicamente, sino emocionalmente, y puede ser que hasta llegaste hasta sudando físicamente, ¿no? El estrés emocional a veces se manifiesta con sudor en el cuerpo. Y llegas atribulado a tu casa o al trabajo, dependiendo de la ruta que hayas tomado, si es llegando al trabajo o saliendo del trabajo a tu casa. También eso te puede provocar problemas porque te sales de la paz de Dios y ahí los demonios se aprovechan y de ahí se generan todos los espíritus inmundos de la carne, toda la concupiscencia. Tienes que bregar con eso y te estoy dando los pasos de cómo enfrentar cada situación de tu día a día para que siempre retornes al reposo en Dios. Una vez habiendo retornado o estando viviendo en un reposo constante, lo vas aprendiendo, ya no lo vas a tener que tal vez estar leyendo como lo expliqué ahora, ya lo vas a hacer mucho más rápido, agarras experiencia, agarras práctica y lo haces rápido y rápidamente resuelves. Y así lo haces constantemente hasta que llegue el momento en que ya no caes, ya al identificar la situación de que te está quitando la paz, te comienza a quitar la paz, en ese momento lo paras y dices, no acepto eso, no acepto que me saquen de la paz de Dios, no acepto que me saquen del reposo de Dios, así que no me voy a enojar, así que no me voy a dejar controlar por una emoción negativa, no me voy a desesperar, no me voy a preocupar, no me voy a estresar, no me voy a afanar, y así vas a mantener una vida tranquila, reposada en Dios, que es lo que Dios necesita para Él inclusive hablarte. Sí, Dios te puede hablar, pero no va a hablar si no estás en el reposo. Dios solamente puede hablar si entras en el reposo. Y Dios solamente puede tener intimidad profunda con aquellos que están en el reposo. Te he enseñado entonces cómo lograrlo en tu vida cristiana. Tu vida dará un vuelco de 360 grados. No serás el mismo si practicas esto todos los días, te lo aseguro. Será un antes y será un después para ti. Si lo practicas, los demonios huirán, estarás muy sano espiritualmente, es decir, sin demonios y sin espíritus inmundos. Y estarás adorando al Señor, y en la adoración con la santidad del Señor te estará purificando aún más, te estará santificando aún más y entrarás en las aguas profundas de la intimidad con Dios, del secreto del Señor, cosas que no ha revelado a nadie, pero que las revelará a tu persona para todos aquellos que entran en su intimidad. Alabamos al Señor por esto, y este es el deseo de Dios para ti, que tú puedas caminar hacia ese lugar de intimidad, hacia las aguas profundas de una relación con Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Padre eterno, y te pido que les des el carácter
la decisión para poner en práctica este mensaje, de estar siempre en tu reposo, momento a momento, día a día, para entonces cuando ellos entren en la adoración, puedan entrar en la profundidad de tu persona y tú puedas manifestarte y revelarte como tú lo deseas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Haz la labor y el trabajo en todos aquellos que han escuchado este mensaje para que se desarrollen en una comunión profunda con el Padre. Gracias, Dios. Tuya es la gloria, la honra y todo el honor. Amén. Dios les bendiga.